Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Qué sorpresa hoy haber cantado la canción Estoy bien, tengo paz. Algunos se acuerdan, ¿no? Remarqué que esa es la canción que quiero que se cante en mi funeral. ¿Está bien? Espero que no haya sido un anticipo, porque le pregunto a Guillermo, le digo, qué casualidad, y me dice, no, nada es casualidad acá. Así que bueno, tiene varias interpretaciones, está bien, pero no, feliz de poder cantar esta canción con todos ustedes. Bueno, con muchos de ustedes hace mucho tiempo que no nos vemos, con otros quizás no tanto, porque nos hemos encontrado en diferentes espacios, en diferentes eventos que tienen que ver más que nada con el nuevo rol que estoy llevando a cabo y que tiene que ver con la comunidad ampliada San Andrés, pero lindo encontrarnos en esta mañana y aquí específicamente en este lugar. Con Adriana nos propusimos, y lo charlamos esto mucho con Guillermo, tener una transición muy prolija, muy cuidadosa. Quizás porque, bueno, tenemos mucha experiencia de vida eclesiástica, porque en la tarea pastoral uno conoce profundamente la condición humana. Pensamos que el proceso era más importante que la persona. Entonces, por eso no estuvimos, no nos vieron, no aparecimos. Pero realmente no solamente lo hicimos porque creíamos que era lo mejor para la Iglesia, sino porque de alguna manera también es un ejemplo, un modelo para otras instituciones con las cuales tenemos ciertas responsabilidades, donde cumplimos otras tareas que tienen que ver con gobierno, que tienen que ver con gestión, pero que de alguna manera la Iglesia hace punta en esto, ¿no?, de que los procesos transicionales sean realmente lo más perfectibles posible. Así que estamos muy contentos con toda esta transición que hemos hecho a lo largo de todos estos 2 años. Pero bueno, independientemente de ello, seguimos sirviendo. Simplemente contarles y decirles que bueno, la tarea siempre es amplia, siempre es mucha, es intensa, quizás desde un rol distinto y diferente. Durante muchos años uno ha abocado muy específicamente a la tarea de la comunidad de fe, adentro de la comunidad de fe, en este caso puntual, involucrado en lugares o en espacios donde, bueno, no se espera allí la presencia de la Iglesia, lugares o espacios donde habitualmente no se espera que uno dé lo que daba habitualmente en el ámbito de la Iglesia. Entonces, encarando tareas nuevas, responsabilidades nuevas, una etapa realmente nueva, fresca, distinta, diferente. Y en esta mañana, yo no quiero, le decía a Guillermo, no quiero compartir un mensaje con ustedes. Lo hice durante 24 años, me aguantaron durante 24 años, 27, 50, esos 3 años de pastoral juvenil. No quiero dar un mensaje, quiero simplemente compartir una reflexión testimonial, desde este lugar, desde el lugar que hoy tengo. Para ponerlos en contexto, porque veo muchas caras nuevas, a muchas personas que no conozco, muchos conocen esta historia, pero para ponerlos en contexto, yo conozco al Señor en el año 1972. Estaba comenzando los estudios universitarios en ese momento, después terminé mis estudios teológicos. Mientras tanto, obviamente servía en la iglesia local, era un bebito espiritual en ese momento. Pero a medida que iba llevando a cabo la carrera, yo estudié y me recibí de licenciado en Administración de Empresas y me especialicé después en psicosociología de las organizaciones. Hubo algo que quizás por rápidamente esa sed espiritual que uno tiene cuando conoce al Señor, había leído ya 2 veces la Biblia de tapa a tapa, me llamó la atención encontrar, especialmente en este tema del desarrollo organizacional, ciertas temáticas que de alguna manera uno escuchaba permanentemente en el aula, en la clase, citando autores importantes, investigadores importantes, personas que construían una teoría sobre esos temas, y uno en definitiva al escucharlo decir, bueno, evidentemente no lo saben, pero esto ya está contemplado en las Escrituras. A veces nos encontramos con principios del Antiguo Testamento, otras veces con principios del Nuevo Testamento. Por supuesto, la mayoría lo desconocía, no creía que había inventado la pólvora, ¿no es cierto? Y en realidad estaba haciendo referencia a algo que de alguna manera ya había sido citado muy anteriormente. Entonces yo en esta mañana quiero compartir con ustedes algunos principios que de alguna manera detecté, visualicé, que tienen que ver más específicamente con las necesidades que uno encuentra en ámbitos donde habitualmente la Iglesia puede ser que no tenga presencia. Necesidades que al detectarlas uno es consciente
porque conoce esos principios bíblicos, porque maneja esos principios bíblicos, que uno pueda ser de bendición, que uno pueda ser de utilidad, que en definitiva uno pueda sumar valor. Entonces, si bien siempre la reflexión es para todo el mundo, obviamente, yo quisiera dirigir esta reflexión testimonial de hoy específicamente a aquellas personas que sienten el llamado a sumar valor. ¿A sumar valor dónde? Bueno, en esos ámbitos donde muchas veces la gente piensa que Dios no puede estar, en esos ámbitos donde por ahí la iglesia no puede tener una presencia activa. Puede ser tu escuela, puede ser tu universidad, puede ser tu profesión, puede ser tu lugar de trabajo, pueden ser instituciones en las cuales vos estás sirviendo simplemente porque sentís un llamado a servir más allá de las 4 paredes de la iglesia. Bueno, yo quiero compartir con ustedes 5 principios. ¿Está bien? 5 principios que creo que se necesitan, se desean cuando se conocen, se valoran de alguna manera y se espera que nosotros pongamos esa impronta ahí en esos espacios y en esos lugares. El primer principio tiene que ver con la parábola de los 2 cimientos. Creo que todos conocemos esa parábola, ¿no es cierto? Que en definitiva lo que Jesús está enseñando cuando habla de construir sobre la roca, construir sobre la arena, es que en definitiva cualquier cosa que querramos construir en nuestra vida, para que realmente la construcción sea efectiva, para que perdure en el tiempo, para que sea beneficiosa, en definitiva tenemos que pensar con mucha seriedad cuál es el fundamento sobre el cual vamos a estar construyendo. Y el primer principio tiene que ver con esto. ¿Cuál es ese primer principio? Es cercanía con Dios. Y ustedes dirán, pero si vos vas a hacer referencia, Gerardo, a servir o a tener presencia como hijos de Dios, como cristianos, en ámbitos donde habitualmente no hay espacio para Dios o no se espera que allí haya un espacio para Dios, ¿qué tiene que ver eso con nuestra cercanía con Dios? Respuesta, tiene mucho que ver. Y a mí me gustaría que ustedes se pregunten, ¿no? ¿Cómo están ustedes hoy en términos de esa cercanía que Dios espera que tengamos con Él? Y no estoy hablando de la cercanía que se logra o que se consigue habitualmente en espacios o en ámbitos como este, que tienen que ver con la iglesia, que tienen que ver con actividades en las cuales todos nosotros participamos o con ministerios en los cuales participamos. No tiene que ver con el liderazgo que podemos ejercer en alguno o en varios de esos ministerios. No tiene que ver tampoco con el rol que tenemos dentro del gobierno, de la institución, la responsabilidad que tenemos, la autoridad que tenemos. Todo eso es espectacular, es imprescindible, es buenísimo, siempre y cuando nosotros tengamos en nuestra vida personal e individual cercanía con Dios. Hoy se habla mucho de un concepto que a mí no me gusta de dónde sale el concepto. No me gusta de dónde se crea, no me gusta la intención mucho del concepto. Pero para mí el contenido del concepto hay que tomarlo y hay que rescatarlo. Y es la espirindividualidad. ¿Qué es la espirindividualidad? Es la importancia de que la persona conecte lo espiritual con lo individual. Quizás porque de alguna manera está buscando un sentido, quizás porque está buscando un propósito, a lo mejor porque quiere tener contacto con lo trascendente o quizás porque simplemente quiere tener la identidad del hombre bueno, del ser humano bueno. Ese concepto generalmente va dirigido a otra cosa, pero a mí me parece que para nosotros los cristianos el tema de la espiritualidad es fundamental en este tiempo y en esta época. Porque generalmente tenemos tiempo para lo colectivo y para lo comunitario, pero no tenemos tiempo para el encuentro personal con Dios. Y cuando uno se pregunta cuál era la clave del poder de Jesús, uno cuando lee los evangelios lo descubre rápidamente. La clave del poder de Jesús estaba en su intimidad con el Padre. Entonces, cercanía con Dios es el primer principio. Y por eso Malena leyó el pasaje ayer en Mateo capítulo 17. Porque ¿de qué nos habla el pasaje? Nos habla de que Jesús, preparando a 3 de sus más importantes discípulos, él escoge a Jacobo, escoge a Pedro y escoge a Juan. Los 3 van a tener enormes desafíos allá adelante. Jacobo quizás más en el ámbito local, Pedro un poquito más extendido, el tema del imperio romano, toda una región, toda una zona de aquella época,
y Juan algo mucho más transnacional, que inclusive supera el tiempo de ese momento y el tiempo cercano a ese momento. Entonces Jesús dice, estas personas se van a meter en un mundo desconocido y yo quiero impactar a ese mundo desconocido. Entonces los lleva a vivir esta experiencia, el monte de la transfiguración. Y de repente, en esa instancia y en ese momento, con ellos tres, más Moisés y Elías, que Jesús lo suma, el texto dice que Jesús estaba hablando con ellos, de repente Jesús se transfigura. La palabra que nosotros traducimos del original griego, transfiguración, en griego la palabra es lo que nosotros traduciríamos metamorfosis. Los que estudian biología saben qué es la metamorfosis. Es un cambio, ¿no es cierto?, de forma y de aspecto radical. Bueno, eso es lo que experimenta Jesús. Es como el gusano, ¿no es cierto?, que experimenta la metamorfosis cuando se convierte en mariposa. Entonces Jesús se encarna en un cuerpo humano para padecer con nosotros, sufrir con nosotros, dolerse con nosotros, ser tentados como somos nosotros, pero ahora en esta experiencia les muestra a ellos la mariposa. Es decir, un pedacito de su gloria, una parte de su gloria. E impacta de tal manera a Pedro, y por supuesto también a Jacobo y a Juan, que le dicen a Jesús, ¿por qué no construimos 3 enramadas y nos quedamos a vivir acá? Y entonces Jesús les dice, no, porque el objetivo de esta cercanía, el objetivo de esta intimidad, el objetivo de este contacto tan profundo y tan directo es que ustedes tomen de mi gloria y sean ese reflejo de mi gloria allí en la llanura. Es decir, el mensaje es muy fuerte, porque lo que Jesús les está diciendo es, está buenísima la contemplación, pero la contemplación tiene sentido en la medida que nosotros vayamos a la acción, ¿no? Entonces, yo quiero compartir este principio como el principio base, el fundamento sobre el cual de alguna manera se edifican los otros 4 principios. ¿Por qué? Porque sin el principio de cercanía con Dios, los otros 4 principios no tienen sostén, no tienen soporte. Son muy difíciles de ejecutar, de llevarlos a cabo con constancia, con consecuencia. Prácticamente imposible. Entonces, si ustedes quieren realmente ser usados por Dios, si ustedes quieren o sienten el llamado a sumar valor, lo primero que tienen que hacer es replantearse cómo está la cercanía de ustedes con Dios. Bueno, a partir de ahí les comparto los 4 principios, pero sabiendo que sin los otros 4 no funcionan. El segundo principio, o el primero de esos 4, es el principio de integridad. Usted dirá, sabemos que los cristianos son íntegros o son llamados a ser íntegros. Permítanme darle una vuelta a cada uno de los contenidos, de los principios que voy a compartir rápidamente con ustedes. Es muy interesante porque cuando nosotros lo vemos a Jesús conversando o charlando con los fariseos, confrontando a los fariseos, generalmente hay una palabra que ahí surge rápidamente y que nosotros utilizamos para decir los fariseos eran esto. O una persona es farisea cuando es esto. Y saben cuál es esa palabra, ¿no es cierto? La palabra hipocresía. Sin embargo, yo no creo que Jesús confronta con los fariseos por un tema de hipocresía. Porque la hipocresía es uno de los tantos subproductos de la falta de integridad. Lo que Jesús les está cuestionando no es la hipocresía de ellos, sino la falta de integridad. Le está diciendo, ustedes, como referentes del pueblo de Dios, no están siendo íntegros. ¿Y cómo define el diccionario Webster la palabra integridad? La define como ese estado de estar completo, de no estar dividido. Cuando servía en la pastoral juvenil, durante muchos años, había una dinámica que de tanto en tanto, especialmente cuando teníamos gente nueva en el grupo, a mí me encantaba hacer. Me paraba adelante del grupo de jóvenes, tenía un huevo en cada mano y le preguntaba, bueno, ¿qué tengo en mis manos? Y todos contestaban, 2 huevos. La siguiente pregunta era, ¿estos 2 huevos son iguales? Y todos miraban los huevos y decían, sí, son iguales. Y entonces yo les respondía,
Bueno, que pase un voluntario aquí adelante. A ver, entonces pasaba el voluntario, yo tomaba uno de los huevos y se lo rompía en la cabeza. Me había tomado el trabajo de hacerle un agujerito al huevo y vaciarlo previamente, ¿no? Y después tomaba el otro huevo y lo rompía en mi mano. Me cuidaba de no mancharme demasiado y lo rompía en mi mano. Entonces les decía, no son iguales, son distintos. Uno parece ser un huevo, pero en realidad no lo es. Es pura cáscara. El otro sí realmente es un huevo. ¿Y cuál era el mensaje que uno trataba de transmitirle a los jóvenes en ese momento o en ese tiempo? Que la integridad tiene que ver con esto. Una persona es íntegra cuando vive lo que dice creer, cuando vive lo que se supone que son sus convicciones, cuando realmente lleva a la práctica lo que él levanta como bandera de su propia identidad. Eso es realmente ser personas íntegras, ¿no? Entonces, tenemos un enorme desafío con este principio, porque muchas veces nosotros proclamamos algo, decimos algo, anunciamos sostener algo, expresamos que tenemos determinados principios, pero en realidad en la práctica contradecimos absolutamente todo lo que nuestros labios expresan y dicen. Así que el primer principio es el principio de la integridad. Pero después hay un segundo principio, o un tercer principio, que es el principio de la empatía. Generalmente cuando uno dice, bueno, ¿cómo puedo describir la empatía? ¿Cómo la puedo definir? Uno se vale generalmente de la famosa frase, es tener la capacidad de ponerse en los zapatos del otro. Está bien, es una buena definición de empatía. A mí me gusta más la frase de la cultura indígena norteamericana que dice, antes de juzgar a alguien, camina en sus mocasines durante 2 lunas. ¿Qué significa esta frase indígena? Significa que antes de emitir un juicio de valor, antes de juzgar, antes de condenar, antes de calificar, antes de hablar mal de alguien, uno tiene que tratar de ponerse en sus mocasines y transitar durante 48 horas, 2 lunas dicen ellos, ¿no? 48 horas lo que esa persona vive, lo que esa persona experimenta, lo que esa persona le pasa, lo que esa persona siente, por qué la persona hace lo que hace, ¿no? Eso es empatía. Y en la vida nos encontramos, a veces con personas que no son empáticas para nada, y esto hoy está muy presente en la sociedad de hoy porque el individualismo pesa mucho. Y el individualismo atenta contra la empatía. ¿Por qué? Porque si yo no lo quiero, si yo no lo creo, si yo no lo pienso, si yo, entonces no tengo la posibilidad de vincularme, de relacionarme con otro, de estar con otro. Después están aquellos que tienen más o menos empatía. Lo borro, no existe. O tenés empatía o no tenés empatía. ¿Quiénes son las personas que tienen empatía? Son las personas que alimentan permanentemente la conexión con el otro. Entonces tratan de descubrir al otro, aunque tengan miradas diferentes, aunque de alguna manera tengan creencias diferentes, aunque quizás sean muy diferentes a nosotros en muchísimos aspectos, pero yo soy empático cuando tengo esa capacidad de conectar con el otro, inclusive muchas veces quizás no coincidiendo, pero llegando a la conclusión que su verdad no es mi verdad, pero es su verdad y la respeto. A mí me encanta el pasaje de Mateo capítulo 25. Ustedes se acuerdan de ese pasaje cuando Jesús, en realidad se la conoce también como la parábola de las cabras y de las ovejas. Jesús cuenta que cuando Él venga a juzgar a las naciones, Él va a dividir a las naciones en 2 grupos. Uno de esos grupos estará a la derecha de Él, las ovejas, y el otro estará a la izquierda. Y entonces dice que en ese momento les va a decir a los de la derecha, le va a decir, la verdad que yo los quiero premiar a ustedes, yo quiero reconocerlos a ustedes, yo quiero darles a ustedes, es tremendo el texto ese en el capítulo 25 de Mateo, yo quiero darles a ustedes la herencia que tuve preparada o que tengo preparada desde los inicios de los tiempos. ¿Se imaginen cuando llegue ese momento y Jesús nos diga eso a nosotros, ¿no es cierto? Entonces,
Da las razones, porque tuve hambre y me dieron de comer, porque tuve frío y me dieron ropa, porque tuve sed y me dieron de beber, porque fui forastero y me recibieron, porque estuve en la cárcel y me visitaron, ¿no es cierto? Y entonces los de la derecha le van a decir, pero Señor, ¿cuándo hicimos eso por vos? Y Jesús entonces les dice, bueno, cuando lo hicieron con cualquiera de mis pequeñitos, lo hicieron conmigo. Pero después se dirige a los de la izquierda, ¿no es cierto? Y les habla del castigo que ellos van a recibir. Dice, porque no me dieron, ¿no es cierto?, justamente de comer cuando tuve hambre, no me dieron, y así, ¿no? Va recorriendo, no me dieron. Y entonces ellos responden, pero Señor, no te vivo, no te percibimos, lo estoy parafraseando, ¿no? De alguna manera lo que están diciendo era, si hubiéramos sabido que eras vos, lo hubiéramos hecho. Y entonces el pasaje, el texto lo que hace es define lo que es empatía y lo que no es empatía. No es empatía cuando yo le doy al otro porque el otro tiene algo para darme a cambio. No es que de alguna manera yo soy empático con Jesús porque cuando veo que está Jesús, entonces sí doy. Porque si así es, entonces lo que Jesús me está diciendo es, vos no me estás dando a mí, vos te estás dando a vos mismo. Así que este segundo principio, o tercer principio, el de la empatía, me parece muy importante. Tercer principio o cuarto principio, el de la generosidad. Es muy interesante porque cuando nosotros tenemos que hablar de generosidad, habitualmente citamos el texto, y yo lo voy a decir en la versión de la Biblia que yo leí apenas conocí al Señor, no es la nueva versión internacional, citamos Hechos capítulo 30, versículo 35. Más bienaventurado es dar que recibir. Dicen que es el texto preferido de los boxeadores, ¿no? Más bienaventurado es dar que recibir. Pero sin embargo, ese texto en el contexto del Nuevo Testamento no es suficiente. Porque sí, dar de alguna manera es ser generoso, tiene que ver con la generosidad. Especialmente si conocemos bien el concepto de generosidad. Generosidad es una palabra que viene del latín, generositas, que significa estar dispuesto a entregar de lo propio y de lo mío sin buscar a cambio alguna utilidad porque estoy dando. Eso es lo que realmente significa la palabra generosidad. Pero ¿saben una cosa? En el contexto del Nuevo Testamento, las tres palabras que más aparecen citadas, o unas tres palabras que más aparecen citadas, son las palabras unos a otros. En los Evangelios aparece 10 veces. Y en todo el Nuevo Testamento 100 veces. ¿Eso qué significa? Significa que yo soy generoso no solamente cuando doy, sino que soy generoso también cuando recibo. No puedo ser generoso si solamente doy, pero no estoy dispuesto a recibir de la generosidad de los demás. Entonces el concepto bíblico, que yo lo estoy repitiendo en las diferentes instituciones de la Comunidad Ampliada San Andrés, en realidad el concepto de generosidad es un concepto de ida y vuelta. Es un concepto que habla de una generosidad completa. Yo soy generoso cuando te doy a vos, pero también cuando estoy dispuesto a recibir de vos. Y déjenme decirles que a veces en los ámbitos o en los espacios menos esperados es donde más encontramos cosas para aprender o para recibir o para tomar de otros. Y el último principio es el principio del servicio. Hablamos permanentemente de servicio, ¿no? De hecho, Jesús dijo, no he venido para ser servido, sino para servir, ¿no? Y también dijo que de alguna manera, si nosotros queremos honrarlo a Él, si nosotros queremos poner el nombre, ¿no?, de Él bien alto, si nosotros queremos de alguna manera en su nombre hacer algo importante, algo valioso, lo que tenemos que hacer es ser servidores de todos. Y hay un paralelismo con dos historias en el Nuevo Testamento que contrastan el tema del servicio con el no servicio. Alguna vez leí este título, ¿no?, basado en esta comparación. 2 hombres, 2 lebrillos y 2 toallas. ¿Quiénes son los 2 hombres? Jesús y Pilato. En la misma semana, usando los mismos elementos, un lebrillo, agua y toalla, generaron algo que tuvieron impactos
extremadamente diferentes. Jesús toma un lebrillo, pone agua, se ciñe la toalla a la cintura y le lava los pies a sus discípulos. Pilatos toma un lebrillo, le pone agua, pide una toalla y se lava las manos. ¿Y cuál es el mensaje de este paralelismo, de este contraste? Cuando uno está lleno de sí mismo, como Pilato, se sirve de. Cuando uno está lleno de Dios, sirve a. Este es el enorme desafío que tenemos, especialmente si queremos servir valor, inclusive en los lugares más inesperados. Uno dice, ¿pero qué estoy haciendo yo acá? ¿Cuál es el aporte que puedo dar? ¿Qué es lo que se está esperando diferencial de mí? Pero para que podamos lograr estos 5 principios bíblicos, muchos de ellos desarrollados por gurúes del management, del desarrollo organizacional, tienen que estar presentes en nuestra vida. Cercanía con Dios, integridad, empatía, generosidad y servicio. Y termino con esto. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué a Gerardo Croizán, ¿no? Gerardo, se le pidió leer el texto del libro de Esther? Ustedes saben que el libro de Esther es uno de los libros más controvertidos de todas las escrituras. De hecho, cuando se arma el canon bíblico, muchos cuestionan. No puede estar en el canon bíblico, no puede estar en la Biblia este libro. No se lo menciona a Dios. Es el único libro de los 66 libros de la Biblia que no menciona a Dios. No se lo menciona a Dios en ningún momento. No se habla de adoración, no se habla de alabanza, no se habla de oración. No hay ninguna profecía con respecto a la venida del Mesías, ¿no es cierto? Este libro hay que sacarlo de la Biblia. Sino aquellos que leen el texto, que leen el libro, que han leído el libro de Esther, se dan cuenta de que la presencia de Dios está en cada capítulo, en cada versículo. Obviamente, de una manera invisible. No es perceptible para cualquiera. Si nos quedamos en la superficialidad, no vemos la invisibilidad de Dios actuando en la historia de Esther. Pero cuando terminamos de leer el libro, llegamos a esta conclusión. Dios es un Dios invisible, pero no necesariamente es un Dios ausente. Dios puede estar presente aunque nosotros no lo veamos, aunque no lo percibamos, aunque creamos que ahí Dios no está, que no se está haciendo absolutamente nada para que Dios esté. Entonces me gustaría que ustedes cuando lleguen a casa puedan subrayar el versículo 14, que no lo leyó Gerardo, versículo 14 del libro de Esther. Y especialmente estoy pensando en aquellos que sienten un llamado a sumar valor en ámbitos donde no se espera que un cristiano sume valor. Pero créanme que cuando lo hagan, vuelvo a repetir, va a ser deseado, va a ser valorado y va a ser de alguna manera reconocido como algo útil, imprescindible y necesario. Entonces miren lo que dice el versículo 14, y quizás es un mensaje muy fuerte para aquellos que quieren ser llamados a sumar valor en cualquiera sea el ámbito que se encuentran. Lo voy a parafrasear un poquito. Le dice Mardoqueo a Esther, le dice, ¿quién sabe si Dios te puso hoy donde estás precisamente para un momento como este? Está bueno que te lo contestes, independientemente de lo que te pueda estar pasando, de lo que puedas estar viviendo, de lo que puedas estar sintiendo. A lo mejor se pasa o se cruza por tu mente esto que a veces nos puede suceder. ¿Qué hago acá? ¿Para qué estoy acá? Estoy en el lugar equivocado, no puedo aportar nada, no puedo sumar nada, no puedo agregar nada. ¿Es útil lo que estoy haciendo? ¿No es útil lo que estoy haciendo? Bueno, el mensaje o la reflexión testimonial que yo quiero dejar con ustedes es, me gustaría que pienses en este texto. Probablemente estás en ese lugar porque Dios quiere que estés ahí y porque quiere en este momento hacer algo muy especial con vos. Que así sea.
Bien, mientras preparamos a los músicos, quiero